Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo estar aquí hoy, porque tengo una notición que compartir con ustedes, algo que, créanme, los va a volar la cabeza. Y es que... prepárense porque tenemos bomba. Ya vieron el título, ¿verdad? Bomba Kerem Bürsin tiene una sorpresa épica para ti. No te lo pierdas. Y les prometo que no exagero. Esta sorpresa es épica. Hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo y por fin, podemos hablar de ello. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar spoilers como loco, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si son nuevos en el canal, muchísimas gracias por estar aquí. Me llamo Tu Nombre y este es mi espacio donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series turcas, y por supuesto de nuestro amado Kerem Bürsin. Así que si les gustan estos temas les invito a quedarse, a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Porque aquí en este canal, siempre hay algo emocionante que descubrir. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿De qué va esta sorpresa épica que tiene Kerem Bürsin para nosotros? Bueno pues, respiración dramática *. Se trata de un nuevo proyecto. Y no un proyecto cualquiera, sino uno muy especial. Para los que no lo saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial. Su carisma, su talento y su belleza lo han catapultado a la fama, y sus fans, como ustedes y yo, lo seguimos a todas partes. Lo hemos visto en series como Love is in the Air, que por cierto fue un exitazo, en películas, en campañas publicitarias, y ahora, en algo totalmente nuevo. Y esto es lo emocionante porque este nuevo proyecto es algo que nunca antes habíamos visto de Kerem. Es... redoble de tambores. Una serie. Sí, una serie nueva. Y no solo eso, sino que se rumorea que es un proyecto que Kerem ha estado preparando durante mucho tiempo. Se dice que ha estado involucrado en todos los aspectos del proyecto, desde la escritura del guión hasta la elección del reparto y la dirección. Imagínense el nivel de dedicación y pasión. La información que tenemos hasta ahora es limitada, pero los rumores son cada vez más fuertes, y las pistas que nos ha dado Kerem en sus redes sociales son bastante reveladoras. Por ejemplo, ha compartido fotos y vídeos en el set de rodaje con equipos de producción, y con otros actores. Todo esto nos indica que el proyecto está en marcha y que pronto, muy pronto, tendremos noticias oficiales. Pero, ¿de qué va esta serie? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a que la serie podría ser de género. Atención. Ciencia ficción. Sí, ciencia ficción. ¡Guau! ¿Se imaginan a Kerem Bürsin en un papel de ciencia ficción? Yo no puedo esperar. Esto sería un giro completamente nuevo en su carrera, y una oportunidad para demostrar su versatilidad como actor. Según las fuentes, la serie podría tratar sobre más emoción. Una sociedad futurista con elementos de tecnología avanzada, y con una trama llena de misterio y acción. Otros rumores sugieren que podría tocar temas importantes como la inteligencia artificial, el cambio climático, o la exploración espacial. Imagínense la profundidad de la historia. Y por supuesto, no podemos olvidar el posible reparto. Aunque aún no hay confirmación oficial, se rumorea que Kerem Bürsin podría compartir pantalla con actores y actrices de renombre, tanto de Turquía como de otros países. Esto sería increíble. Podríamos ver colaboraciones internacionales, y una combinación de talentos que nos dejaría sin aliento. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Cuáles son las pruebas concretas? Pues bien, aunque la información es escasa, hay algunas pistas que nos pueden dar una idea de lo que está por venir. En primer lugar, Kerem ha estado muy activo en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos desde el set de rodaje. En algunos de esos vídeos, se le ve trabajando con equipos de efectos especiales, lo cual podría confirmar que la serie tiene elementos de ciencia ficción. Vemos destellos de luces, sets con tecnología que jamás hubiéramos imaginado, y mucho trabajo de postproducción. Esto, para mí, es un indicio clave. ¿Por qué tanto esfuerzo en los efectos visuales si no se tratara de un proyecto ambicioso? No lo creo. En segundo lugar, ha estado interactuando con sus fans, respondiendo a sus preguntas y dejando pistas sobre el proyecto. Por ejemplo, ha compartido emojis relacionados con el espacio, la tecnología y el futuro.
Todo esto es muy sospechoso. Y ojo que Kerem es muy astuto. No deja nada al azar. Cada publicación, cada comentario, está cuidadosamente pensado. Es un genio del marketing y eso nos encanta. En tercer lugar, han surgido rumores de fuentes cercanas al actor, que confirman que el proyecto es muy ambicioso, y que Kerem está muy involucrado en él. Se dice que ha estado trabajando en la serie durante más de un año, y que está muy emocionado con el resultado. Imaginen un año de preparación. Eso habla de la magnitud del proyecto. No es una serie más. Es algo que Kerem ha estado gestando, puliendo, cuidando como un tesoro. Y por último, pero no menos importante, la actitud de Kerem. Se le ve muy entusiasmado, muy motivado, y muy comprometido con el proyecto. En sus entrevistas siempre habla con pasión de su trabajo, y siempre está dispuesto a sorprender a sus fans. Y esto nos da mucha esperanza. Hemos visto su evolución como actor, y sabemos que cada proyecto es un nuevo desafío, una oportunidad para crecer y superarse. Y esta serie, por lo que parece, es su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Ahora bien, entremos en detalle sobre los posibles temas que la serie podría abordar. Ya mencionamos la ciencia ficción, pero ¿qué más podríamos esperar? Una de las posibilidades es que la serie trate sobre los desafíos de la inteligencia artificial. Podríamos ver un mundo donde la IA está integrada en todos los aspectos de la vida, y donde los humanos se enfrentan a dilemas éticos y morales. ¿Qué pasaría si la IA se vuelve demasiado inteligente? ¿Qué pasaría si empieza a tomar decisiones por nosotros? ¿Cómo afectaría esto a nuestra sociedad? Esto podría ser muy interesante. Y seamos sinceros, es un tema que está en boca de todos. La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro, sino del presente. Y esta serie, si aborda este tema, podría ser una reflexión profunda sobre el rumbo que está tomando la humanidad. Podríamos ver a Kerem enfrentándose a la IA, luchando por la libertad, por el control de su propia vida. Imagínense la tensión, la emoción. Otra posibilidad es que la serie aborde el tema del cambio climático. Podríamos ver un futuro distópico, donde el planeta está devastado por la contaminación y la escasez de recursos. Los personajes tendrían que luchar por sobrevivir, y por encontrar una solución a la crisis climática. Esto sería una reflexión sobre nuestra propia realidad, y un llamado a la acción. Sería un mensaje contundente, una crítica social. Ver a Kerem en un papel así, comprometido con una causa tan importante, sería algo muy poderoso. Nos mostraría su lado más humano, su preocupación por el planeta, por el futuro de las nuevas generaciones. Otra temática posible podría ser la exploración espacial. Podríamos ver a Kerem Bürsin interpretando a un astronauta, o a un científico que trabaja en la exploración de otros planetas. La serie podría tratar sobre los desafíos de viajar al espacio, sobre los descubrimientos que se hacen, y sobre el impacto que esto tiene en la humanidad. Esto sería muy emocionante. Imagínense a Kerem en un traje espacial. Explorando nuevos mundos. Sería un viaje alucinante, una aventura llena de misterio y descubrimientos. Podríamos ver a Kerem en el papel de un explorador intrépido, enfrentándose a lo desconocido, desafiando los límites de la ciencia. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la serie sea una combinación de todos estos temas. Podríamos ver una historia compleja con elementos de inteligencia artificial, cambio climático y exploración espacial. Esto sería un proyecto épico y muy ambicioso. Imaginen una serie que lo tenga todo: acción, misterio, drama, reflexión. Una serie que nos haga pensar, que nos emocione, que nos haga vibrar. Pero, ¿qué hay del reparto? ¿Quiénes acompañarán a Kerem en esta aventura? Los rumores son muchos y las expectativas aún más. Se habla de actrices y actores de renombre, tanto turcos como internacionales. Podríamos ver a grandes estrellas de Hollywood colaborando con Kerem. Sería increíble. Una mezcla de culturas, de talentos, de estilos. Una explosión de creatividad. Se rumorea, por ejemplo, la posibilidad de que comparta pantalla con *, inserte nombres de actrices / actores famosos *. ¡Ay, Dios mío! Si esto se confirma, la serie sería un boom mundial. Y por supuesto, no podemos olvidar a las actrices y actores turcos. ¿Quiénes serían los elegidos? ¿Quiénes serían los compañeros de Kerem en esta aventura?
Las apuestas están abiertas. Ya quiero ver las dinámicas, la química entre ellos. La verdad, la idea de que Kerem trabaje con actores de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, me emociona muchísimo. Sería una oportunidad para mostrar el talento turco al mundo, y para crear una serie que trascienda fronteras. Y eso, amigos, es algo que vale la pena celebrar. Ahora hablemos de las posibles fechas de estreno. Aunque no hay una fecha oficial, los rumores sugieren que la serie podría estrenarse a finales de este año, o a principios del próximo. La espera se hace larga. Pero como dice el dicho, lo bueno se hace esperar. Y si la serie es tan ambiciosa como se dice, merecerá la pena la espera. La producción de una serie como esta requiere mucho tiempo y esfuerzo, desde la escritura del guión, hasta el rodaje, la edición y la postproducción. Se necesitan meses, incluso años, para crear una serie de calidad, con una historia bien contada, con personajes memorables y con una producción impecable. Pero si los rumores son ciertos, y Kerem Bürsin está involucrado en el proyecto, podemos estar seguros de que el resultado será excelente. Porque Kerem siempre se supera a sí mismo. Siempre busca la excelencia, siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Y eso, amigos, es algo que admiramos y valoramos muchísimo. Además, no podemos olvidar que Kerem no solo es un actor talentoso, sino también una persona muy inteligente y creativa. Se involucra en todos los aspectos de sus proyectos, desde la elección del vestuario hasta la banda sonora. Es un artista completo, un visionario. Y eso, sin duda, se verá reflejado en la serie. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de apoyar a Kerem Bürsin en este nuevo proyecto. Tenemos que estar atentos a las noticias, seguir sus redes sociales, y compartir información sobre la serie. Tenemos que demostrarle a Kerem que estamos con él, y que estamos emocionados por ver su nuevo trabajo. Tenemos que ser la mejor comunidad de fans del mundo, y mostrarle todo nuestro amor y apoyo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues es muy sencillo. En primer lugar, debemos estar pendientes de las redes sociales de Kerem. Sigan su Instagram, su Twitter, su Facebook. Estén atentos a sus publicaciones, a sus historias, a sus fotos y vídeos. Comenten, denle me gusta, compartan sus publicaciones. Demuestren que están interesados en su trabajo, en sus proyectos. En segundo lugar, debemos estar atentos a las noticias sobre la serie. Sigan a los medios de comunicación especializados, a los sitios web de noticias de entretenimiento. Estén informados sobre los avances, sobre los rumores, sobre las fechas de estreno. Compartan la información con sus amigos y familiares, hablen sobre la serie, generen expectación. En tercer lugar, debemos hablar sobre la serie en las redes sociales. Usen hashtags, creen tendencias. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos. Participen en los debates, en las conversaciones. Demuestren que la serie es un tema de interés para ustedes, que están ansiosos por verla. En cuarto lugar, debemos apoyar a Kerem en cada paso del camino. Envíen mensajes de apoyo, de ánimo. Demuestren que están orgullosos de él, de su trabajo, de su talento. Agradézcanle por su esfuerzo, por su dedicación, por su pasión. Recuérdenle que lo aman, que lo admiran, que lo apoyan incondicionalmente. En quinto lugar, y muy importante, una vez que la serie se estrene, véanla y compártanla. Hagan el esfuerzo de verla en su idioma original con subtítulos, por supuesto, para poder apreciar al máximo la actuación de Kerem y la calidad de la serie en general. Comenten, denle me gusta, compartan sus impresiones con otros fans. Difundan la serie, ayuden a que sea un éxito. Y por último, sean positivos. No se dejen llevar por los rumores, por las críticas negativas. Confíen en Kerem, confíen en su talento, confíen en su capacidad para sorprendernos. Apoyen su trabajo con entusiasmo, con alegría, con pasión. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Así que, ¿qué les parece? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Están listos para la bomba? ¿Están listos para el nuevo proyecto de Kerem Bürsin? Yo sí. Estoy que no me lo creo. Y ahora, después de toda esta información, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. En este vídeo hemos hablado sobre el nuevo proyecto de Kerem Bürsin, una serie épica que nos tiene a todos con mucha expectativa.
Hemos hablado sobre los posibles temas que podría abordar la serie, sobre los rumores del reparto, y sobre las posibles fechas de estreno. Y sobre todo hemos hablado sobre la emoción que sentimos por este nuevo proyecto, y sobre la importancia de apoyar a Kerem Bürsin. Hemos desglosado cada detalle, desde los misteriosos emojis hasta las filtraciones de los sets de grabación. Hemos analizado las posibles temáticas de la serie, desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial, pasando por el cambio climático. Hemos imaginado el reparto, soñando con colaboraciones internacionales de ensueño. Y lo más importante, hemos reafirmado nuestro compromiso de apoyar a Kerem en cada paso del camino. Quiero darles las gracias a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por Kerem Bürsin. Y espero que ustedes también hayan disfrutado de este vídeo. Espero que se hayan emocionado tanto como yo, que hayan sentido esa misma chispa de anticipación que siento yo. Me encanta saber que somos una comunidad unida por el amor a Kerem y por la pasión por las historias que nos cuentan. Y me emociona aún más saber que juntos podemos hacer grandes cosas. Podemos apoyar a Kerem, podemos impulsar su éxito, y podemos celebrar cada uno de sus logros. No olviden dejar sus comentarios. Cuéntenme qué les parece esta noticia, que esperan de la serie y que les gustaría ver. Sus opiniones son muy importantes para mí. Déjenme saber sus teorías, sus expectativas y sus deseos. Me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan. ¿Qué es lo que más les emociona de este proyecto? ¿A qué tipo de personaje creen que interpretará Kerem? ¿Qué clase de historia esperan ver? Díganmelo todo. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más gente. Ayúdenme a compartir la emoción. Y sobre todo, ayúdenme a seguir trayéndoles contenido increíble como este. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.